Ana, que se dejaba devorar por los ojos grises del seductor y le enseñaba sin pestañear los suyos dulces y apasionados, no pudo en su exaltación notar el amaneramiento, la falsedad del idealismo copiado de su interlocutor. Apenas le oía, hablaba ella sin cesar, creía que lo que estaba diciendo él coincidía con las propias ideas. Este espejismo del entusiasmo vidente, que suele aparecer en tales casos, fue lo que valió a don Álvaro aquella noche. También le sirvió mucho su hermosura varonil y noble, ayudada por la expresión de su pasioncilla que en aquel momento irritaba. Además, el rostro del buen mozo, sobre ser correcto, tenía una expresión espiritual y melancólica que era puramente de apariencia, combinación de líneas y sombras, algo también las huellas de una vida malgastada en el vicio y el amor. Cuando comenzó el cuarto acto, Ana puso un dedo en la boca y sonriendo a don Álvaro le dijo: ahora silencio, bastante hemos charlado, déjeme usted oír. Es que no sé si debo despedirme. No, no. ¿Por qué? Respondió ella arrepentida al instante de haberlo dicho. No sé si estorbaré, si habrá sitio. Sitio sí, porque Quintanar está en la bolsa de ustedes. Mírele usted. Era verdad, estaba allí disputando con don Frutos, que insistía en que don Juan Tenorio carecía de la amiga suficiente. Don Álvaro permaneció junto a la regenta. Ella le dejaba ver el cuello, vigoroso y mórbido, blanco y tentador, con su vello negro algo rizado y el nacimiento provocador del moño que subía por la nuca arriba con graciosa tensión y convergencia del cabello. Dudaba don Álvaro si debía en aquella situación atreverse a acercarse un poco más de lo acostumbrado. Sentía en las rodillas el roce de la falda de Ana, más abajo adivinaba su pie, lo tocaba a veces en instante. Ella estaba aquella noche en punto de caramelo, frase simbólica en el pensamiento de Mesía, y con todo no se atrevió, no se acercó ni más ni menos, y eso que ya no tenía allí caballo que lo estorbase, pero la buena señora se había sublimizado tanto, y como él, por no perderla de vista y por agradarla, se había hecho el romántico también, el espiritual, el místico. ¿Quién diablos iba ahora a arriesgar un ataque personal y pedestre? Se había puesto aquello en una tesitura endemoniada, y lo peor era que no había probabilidades de hacer entrar en mucho tiempo la regenta por el aro. ¿Quién iba a decirle? Bájese usted, amiga mía, que todo esto es volar por los espacios imaginarios, por estas consideraciones que le estaban dando vergüenza, que le parecían ridículas al cabo. Don Álvaro resistió el vehemente deseo de pisar un pie a la regenta o tocarle la pierna con sus rodillas. ¿Qué era lo que estaba haciendo Paquito con Edelmira, su prima? La robusta virgen de aldea parecía un carbón encendido, y mientras don Juan, de rodillas ante doña Inés, le preguntaba si no era verdad que en aquella apartada orilla se respiraba mejor, ella se ahogaba y tragaba saliva, sintiendo el pataleo de su primo y oyéndole cerca de la oreja palabras que parecían chispas de fragua. Edelmira, a pesar de no haber desmejorado, tenía los ojos rodeados de un ligero tinte oscuro, se abanicaba sin punto de reposo y tapaba la boca con el abanica cuando, en medio de una situación culminante del drama, se le antojaba a ella reírse a carcajadas con las ocurrencias del marquesito, que tenía unas cosas. Para Ana, el cuarto acto no ofrecía punto de comparación con los acontecimientos de su propia vida. Ella aún no había llegado al cuarto acto, representaba aquello por venir, sucumbiría ella como doña Inés, caería en los brazos de don Juan, loca de amor. No lo esperaba, creía tener valor para no entregar jamás el cuerpo, aquel miserable cuerpo que era propiedad de don Víctor, sin duda alguna, de toda suerte. Qué cuarto acto tan poético, el Guadalquivir allá abajo, Sevilla a lo lejos, la quinta de don Juan, la barca debajo del balcón, la declaración a la luz de la luna. Si aquello era romanticismo, el romanticismo era eterno. Doña Inés decía: don Juan, yo lo imploro, de tu hidalga condición. Estos versos que ha querido hacer ridículos y vulgares, manchándolos con su baba, la necesidad prosaica, pasándolos mil veces y mil veces por sus labios viscosos como viento de sapo, sonaron en los oídos de Ana aquella noche como frase sublima de un amor inocente y puro que se entrega con la fe en el objeto amado, natural en todo gran amor. Ana entonces no pudo evitarlo, lloró,
Lloró sintiendo por aquella Inés una compasión infinita. No era ya una escena erótica lo que ella veía allí, era algo religioso. El alma saltaba a las ideas más altas, al sentimiento purísimo de la caridad universal. No sabía qué, ello era que se sentía desfallecer de tanta emoción. Las lágrimas de la regenta nadie las notó. Don Álvaro solo observó que el seno se le movía con más rapidez y se levantaba más al respirar. Se equivocó el hombre de mundo. Creyó que la emoción acusada por aquel respirar violento le causaba su gallarda y próxima presencia. Creyó en un influjo puramente fisiológico y por poco se pierde. Buscó a tientas el pie de Ana. En el mismo instante en que ella, de una en otra, había llegado a pensar en Dios, en el amor ideal, puro, universal, que abarcaba al Creador y a la criatura, por fortuna para él, Mesías no encontró entre la hojarasca de las enaguas ningún pie de Anita, que acababa de apoyar los dos en la silla de Edelmira. El altercado de don Juan y el comendador hizo a la regenta volver a la realidad del drama y fijarse en la terquedad del buen Ulloa, cuando se había empeñado la imaginación exaltada en comparar lo que pasaba en Vetusta con lo que sucedía en Sevilla. Sintió supersticioso miedo al ver el mal en que paraban aquellas aventuras del libertino andaluz. El pistoletazo con que don Juan saldaba su cuenta con el comendador la hizo temblar. Fue un presentimiento terrible. Ana vio de repente como a la luz de un relámpago a don Víctor vestido de terciopelo negro, con jubón y ferreruelo, bañado en sangre boca arriba, y a don Álvaro con una pistola en la mano enfrente del cadáver. La marquesa dijo después de caer el telón que ella no aguantaba más Tenorio. Yo me voy, hijos míos, no me gusta ver cementerios ni esqueletos, demasiado tiempo le queda a uno para eso. Adiós. Vosotros quedaos, si queréis. Jesús, las 11:30, no se acaba esto hasta las 2. Ana, a quien explicó su esposo el argumento de la segunda parte del drama, prefirió llevar la impresión de la primera, que la tenía encantada, y salió con la marquesa y Mesía. Edelmira se quedó con don Víctor y Paco. Yo llevaría a la niña y usted déjeme a esa en casa, señora marquesa, dijo Quintanar. Mesía se despidió al dejar dentro del coche a las damas. Entonces apretó un poco la mano de Anita, que la retiró asustada. Don Álvaro se volvió al palco del marqués a dar conversación a don Víctor. Eran panes prestados. Paco necesitaba que le distrajeran a Quintanar para quedarse como a solas con Edelmira. Mesía, que tantas veces había utilizado servicios análogos del marquesito, fue a cumplir con su misión. Además, siempre que se le ofrecía, aprovechaba la ocasión de estrechar su amistad con el simpático aragonés, que había de ser su víctima, andando el tiempo, o poco había de poder él. Con mil amores tomó Quintanar el buen mozo y le puso sus ideas en punto de la literatura dramática, concluyendo, como siempre, con su teoría del honor según se entendía en el siglo de oro, cuando el sol no se ponía en nuestros dominios. Mire usted, decía don Víctor, a quien ya escuchaba con interés don Álvaro, mire usted, yo ordinariamente soy muy pacífico. Nadie dirá que yo, ex regente de audiencia, que me jubilé casi por no firmar más sentencias de muerte, nadie dirá, repito, que tengo ese punto de honor quisquilloso de nuestros antepasados, que los pollastres de ahí abajo llaman inverosímil. Pues bien, seguro estoy, me lo da el corazón, de que si mi mujer, hipótesis absurda, me faltase, se lo tengo dicho a Tomás Crespo muchas veces, le daba una sangría suelta. Animal, pensó don Álvaro, y en cuanto a su cómplice, en cuanto a su cómplice, por de pronto yo manejo la espada y la pistola como un maestro, cuando era aficionado a representar en los teatros caseros, es decir, cuando mi edad y posición social me permitían trabajar, porque la afición que aún me dura, comprendiendo que era muy ridículo batirse mal en las tablas, tomé maestro de esgrima y dio la casualidad de que demostré enseguida grandes cualidades para el arma blanca. Yo soy pacífico, es verdad, nunca me he dado nadie motivo para hacerle un rasguño, pero figúrese usted, el día que, pues lo mismo y mucho más puedo decir de la pistola, donde pongo el ojo, pues bien, como decía, al cómplice lo traspasaba. Sí, prefiero esto, la pistola es del drama moderno, es prosaica, de modo que le mataría con arma blanca, pero voy a mi tesis. ¿Mi tesis? ¿Qué? ¿Usted recuerda? Don Álvaro no recordaba, pero lo de matar al cómplice con arma blanca le había alarmado un poco.
Cuando Mesías, ya cerca de las 3, de vuelta del casino, trataba de llamar el sueño imaginando las voluptuosas escenas de amor que se prometía convertir en realidad bien pronto, al lado de la regenta, protagonista de ellas, vio de repente, y ya casi dormido, la figura vulgar y bonachona de don Víctor, pero le vio entre los primeros disparates del ensueño, vestido de toga y birrete, con una espada en la mano. Era la espada de Perales en el tenorio de enormes gavilanes. Anita no recordaba haber soñado aquella noche con don Álvaro. Durmió profundamente. Al despertar cerca de las 10 vio a su lado a Petra, la doncella rubia y reaimada que sonreía discretamente. Mucho dormido. ¿Por qué no me has despertado antes? Como la señorita pasó mala noche, yo sí, hablaba alto, soñaba a gritos, yo sí, alguna pesadilla, y tú me has oído desde... Sí, señora, no me había acostado todavía, me quería esperar por el señor, porque Anselmo es tan bruto que se duerme. Vino el amo a las 2. Yo he hablado alto, poco después de llegar el señor. Él no oyó nada, no quiso entrar por no despertar a la señorita. Yo volví a ver si dormía, si quería algo, y qué quería, que era una pesadilla, pero no me atreví a despertarla. Ana se sentía fatigada, le seguía mal la boca y temía los amagos de la jaqueca. Una pesadilla, pero si yo no recuerdo haber padecido, no, pesadilla mala, no sería, porque sonreía la señora, daba vueltas. ¿Y qué decía? Ah, que decía, no se entendía bien, palabras sueltas, nombres. ¿Qué nombres? Ana preguntó, esto encendido el rostro por el rubor. ¿Qué nombres? Repitió. Llamaba la señora al amo. Al amo, sí, sí, señora. Decía, Víctor, Víctor. Ana comprendió que Petra mentía. Ella casi siempre llamaba a su marido Quintanar. Además, la sonrisa no disimulada de la doncella aumentaba las sospechas de la señora. Calló y procuró ocultar su confusión. Entonces, acercándose más a la cama y bajando la voz, Petra le dijo ya, seria, han traído esto para la señora. ¿Una carta? ¿De quién? Preguntó con voz trémula Ana, arrebatando el papel de manos de Petra. Si aquel loco se había propasado, era absurdo. Petra, después de observar la expresión de susto que se pintó en el rostro del ama, añadió, de parte del señor magistral, debe ser porque la ha traído Teresina, la doncella de doña Paula. Ana afirmó con la cabeza mientras leía. Petra salió sin ruido como una gata, sonreía a sus pensamientos. La carta del magistral, escrita en papel levemente perfumado y con una cruz morada sobre la fecha, decía así, señora y amiga mía, esta tarde me tendrá usted en la capilla de 5 a 5:30. No necesitará usted esperar porque será hoy la única persona que confiese. Ya sabe que no me tocaba hoy sentarme, pero me ha parecido preferible avisar a usted para esta tarde y por razones que le explicaré, su atento amigo y servidor, Fermín de la Paz. No decía capellán, con extraña cosa extraña, Ana se había olvidado del magistral desde la tarde anterior. Ni una vez sola desde la aparición de don Álvaro a caballo había pasado por su cerebro la imagen grave e irosa del respetado, estimado y admirado padre espiritual, y ahora se presentaba de repente dándole un susto, como sorprendiéndola en pecado de infidelidad. Por la primera vez sintió Ana la vergüenza de su imprudente conducta. Lo que no había despertado en ella la presencia de don Víctor, lo despertaba la imagen de don Fermín. Ahora se creía infiel de pensamiento, pero cosas más raras, infiel a un hombre a quien no debía fidelidad ni podía debérsela. Es verdad, pensaba, había quedado en que mañana temprano iría a confesar, y se me había olvidado, y ahora él adelanta la confesión. Quiere que vaya esta tarde. Imposible, no estoy preparada. Con estas idas, con esta revolución del alma, imposible. Se vistió deprisa, cogió papel que tenía el mismo olor que el del magistral, pero más fuerte, y escribió a don Fermín una carta muy dulce con mano trémula, turbada, como si cometiera una felonía. Le engañaba, le decía que se sentía mal, que había tenido la jaqueca y le suplicaba que le dispensase, que ella le avisaría. Entregó a Petra el papel embustero y le dio orden de llevárselo a su destino inmediatamente y sin que el señor se enterase. Don Víctor ya había manifestado varias veces su no conformidad, como él decía, con aquella frecuencia del sacramento de la confesión, como temía que se le estuviese por poco enérgico, y era muy poco enérgico en su casa, en efecto, alborotaba mucho cuando se enojaba.
Para evitar el ruido molesto, aunque sin consecuencias, Ana procuraba que su esposo no se enterase de aquellas frecuentes escapatorias a la catedral. No podía presumir el buen señor de que por su bien era. Petra había sido tomada por confidente y cómplice de estos inocentes tapadillos, pero la criada, fingiendo creer los motivos que alegaba su ama para ocultar la devoción, sospechaba horrores. Iba camino de la casa del magistral con la misiva y pensaba: lo que yo me temía, a pares, los tiene a pares, uno diablo y otro santo, así en la tierra como en el cielo. Ana estuvo todo el día inquieta y descontenta de sí mismo. No se arrepentida de haber puesto en peligro su honor dando alas, siquiera fuesen de sutil gas espiritual, a la audiencia amorosa de don Álvaro. No le pesaba de engañar al pobre Víctor porque le reservaba el cuerpo, su propiedad legítima, pero pensaba que no se había acordado del magistral ni una sola vez en toda la noche anterior, a pesar de haber estado pensando y sintiendo tantas cosas sublimes, y por contera le engañaba, le decía que estaba enferma para excusar al verle, le tenía miedo, y hasta el estilo dulce, casi cariñoso de la carta era traidor. Aquello no era digno de ella. Para don Víctor había que guardar el cuerpo, pero al magistral no había que reservarle el alma. Capítulo 17. Al oscurecer de aquel mismo día, que era el de difuntos, Petra anunció a la regenta que paseaba en el parque entre los eucaliptos de Frígilis la visita del señor magistral. Enciende la lámpara del gabinete y antes hazle pasar a la huerta, dijo Ana sorprendido y algo asustada. El magistral pasó por el patio al parque. Ana le esperaba sentada dentro del cenador. Estaba hermosa la tarde, parecía septiembre, no duraría mucho el buen tiempo. Luego se caería el cielo hecho agua sobre Vetusta. Todo esto se dijo al principio. Ana se turbó cuando el magistral se atrevió a preguntarle por la jaqueca. Se había olvidado de su mentira. Explicó lo mejor que pudo su presencia en el parque a pesar de la jaqueca. El magistral confirmó su sospecha. Le había engañado su dulce amiga. Estaba el clérigo pálido, le temblaba un poco la voz y se movía sin cesar en la mecedora en que le había invitado a sentarse. Seguían hablando de cosas indiferentes y Ana esperaba con temor que don Fermín abordase el motivo de su extraordinaria visita. El caso era que el motivo, no podía explicarse, había sido un arranque de mal humor, una salida de tono que ella casi sentía y cuya causa de ningún modo podía explicar a aquella señora. El chato, el clérigo que servía de esbirro a doña Paula, tenía el vicio de ir al teatro disfrazado. Había recogido esa afición en sus tiempos de espionaje en el seminario. Entonces el rector le mandaba al paraíso para delatar a los seminaristas que allí viera. Ahora el chato iba por cuenta propia. Había estado en el teatro la noche anterior y había visto a la regenta. Al día siguiente, por la mañana, lo supo doña Paula y al comer, en un incidente de la conversación, tuvo habilidad para darle la noticia a su hijo. No creo que esa señora haya ido ayer al teatro. Pues yo lo sé por quien la ha visto. El magistral se sintió herido. Le dolió el amor propio al verse en ridículo por culpa de su amiga. Era el caso que en Vetusta los beatos y todo el mundo devoto consideraban al teatro como recreo prohibido en todas las cuaresmas y algunos otros días del año, entre ellos el de Todos los Santos. Muchas señoras abonadas habían dejado su palco desierto la noche anterior, sin permitir la entrada en él a nadie para señalar así mejor su protesta. La de Páez no había ido. Doña Petronila, o sea, el gran Constantino, que no iba nunca, pero tenía abonadas a 4 sobrinas, tampoco les había consentido asistir, y a Ana, que pasaba por hija predilecta de confesión del magistral por devota en ejercicio, se había presentado en el teatro en Noche Prohibida, rompiendo por todo, haciendo alarde de no respetar piadosos escrúpulos, pues precisamente ella no frecuenta semejante sitio, y precisamente aquella noche. El magistral había salido de su casa disgustado.
A él no le importaba que fuese o no al teatro por ahora. Tiempos llegarían que sería otra cosa, pero la gente murmuraría. Don Custodio, el arcediano, todos sus enemigos se burlarían, hablarían de la escasa fuerza que el magistral ejercía sobre sus penitentes. Temía el ridículo. La culpa la tenía él, que tardaba demasiado en ir apretando los tornillos de la devoción a doña Ana. Llegó a la sacristía y entró el arcipreste, el ilustre Ripamilán, diputado como si se tratara de un asalto de esgrima con aspavientos y manotadas al aire. Su contendiente era el arcediano, el señor Moruelo, que con más calma y sonriendo sostenía que la regente no era devota de buena ley, o no debía haber ido al teatro en la noche de Todos los Santos. Ripamilán gritaba: «Señor mío, los deberes sociales están por encima de todo». El deán se escandalizó. «Oh, oh», dijo, «eso no, señor arcipreste, los deberes religiosos, los religiosos, eso es». Y tomó un polvo de rapé extraído con mal pulso de una caja de nácar. Así solía él terminar los periodos complicados. Los deberes sociales son muy respetables, en efecto, dijo el canónigo pariente del ministro, a quien la proposición había parecido regalista y por consiguiente digna de aprobación por parte de un primo del notario mayor del reino. Los deberes sociales, replicó Gloucester tranquilo, con almíbar en las palabras pausadas y subrayadas. Los deberes sociales, con permiso de usted, son respetabilísimos, pero quiere Dios, consciente de su infinita bondad, que estén siempre en armonía con los deberes religiosos. «Absurdo», exclamó Ripamilán dando un salto. «Absurdo», dijo el deán, cerrando de un bofetón la caja de nácar. «Absurdo», afirmó el canónigo regalista. «Señores, los deberes no pueden contradecirse. El deber social por ser tal deber no puede oponerse al deber religioso, lo dice el respetable Taparelli. ¿Tapa qué?, preguntó el deán. No me venga usted con autores alemanes. Este Mourelo siempre ha sido un hereje. Señores, estamos fuera de la cuestión, gritó Ripamilán. El caso es... No estamos tal, insistió Gloucester, que no quería en presencia de don Fermín sostener su tesis de la escasa religiosidad de la regenta. Tuvo habilidad para llevar la disputa al terreno filosófico y allí al teológico, que fue como echarle agua al fuego. Aquellas venerables dignidades profesaban a la sagrada ciencia un respeto singular, que consistía en no querer hablar nunca de cosas altas. A don Fermín le bastó lo que oyó al entrar en la sacristía para comprender que se había comentado lo del teatro. Su mal humor fue en aumento, lo sabía toda Vetusta, su influencia moral había perdido crédito y la autora de todo aquello tenía la crueldad de negarse a una cita. Él se la había dado para decirle que no debía confesar por las mañanas, sino de tarde, porque así no se fijaba en ellos el público de las beatas con atención exclusiva. Debe usted confesar entre todas, y además algunos días en que no se sabe que me siento, yo le avisaré a usted y entonces podremos hablar más por largo. Todo esto había pensado decirle aquella tarde, y ella respondía que estaba con jaqueca en casa de Páez. También le hablaron del escándalo del teatro. Había ido varias damas que habían prometido no ir, y había ido Ana Osores, que nunca asistía. El magistral salió de casa de Páez bufando, la sonrisa burlona de olvido que se daba ya le había puesto furioso, y sin pensar lo que hacía se había ido derecho a la Plaza Nueva, se había metido en la rinconada y había llamado a la puerta de la regenta. Por eso estaba allí. ¿Quién iba a explicar semejante motivo de una visita? Al ver que Ana había mentido, que estaba buena y había buscado un embuste para no acudir a su cita, el mal humor de don Fermín rayó en ira y necesitó todas las fuerzas de la costumbre para contenerse y seguir sonriente. ¿Qué derechos tenía él sobre aquella mujer? Ninguno. ¿Cómo dominarla si quería sublevarse? No había modo. Por el terror de la religión, patarata. La religión para aquella señora nunca podría ser el terror. Por la persuasión, por el interés, por el cariño. Él no podía jactarse de detenerla, persuadida, interesada y menos enamorada de la manera espiritual a que aspiraba. No había más remedio que la diplomacia. Humíllate y ya te ensalzarás. Era su máxima, que no tenía nada que ver con la promesa evangélica. En vista de que los asuntos vulgares de conversación llevaban
Tras de sucederse hasta lo infinito, el magistral, que no quería marcharse sin hacer algo, puso término a las palabras insignificantes con una pausa larga y una mirada profunda y triste a la bóveda estrellada. Estaba sentado en la entrada del senador y había comenzado la noche, pero no hacía frío allí, o por lo menos no lo sentían. Ana había contestado a Petra al anunciar esta que había luz en el gabinete. Bien, allá vamos. El magistral había dicho que si doña Ana se sentía ya bien, no era malo estar al aire libre. El silencio de don Fermín y su mirada a las estrellas indicaron a la dama que se iba a tratar de algo grave. Así fue. El magistral dijo: todavía no he explicado a usted por qué pretendía yo que fuese a la catedral esa tarde. Quería decirle, y por eso he venido, además de que me interesaba saber cómo seguía, quería decirle que no creo conveniente que usted confiese por la mañana. Ana preguntó el motivo con los ojos. Hay varias razones, don Víctor, que según usted me ha dicho, no gusta de que usted frecuente la iglesia y menos de que madrugue para ello. Se alarmará menos si usted va de tarde y hasta puede no saberlo siquiera muchas veces. No hay en esto engaño. Si pregunta se le dice la verdad, pero si calla, se calla. Como se trata de una cosa inocente, no hay engaño ni asomo de disimulo. Eso es verdad. Otra razón. Por la mañana yo confieso pocas veces y esta excepción hecha en favor de usted hace murmurar a mis enemigos, que son muchos y de infinitas clases. ¿Usted tiene enemigos? Ah, amiga mía, cuántas estrellas si puedes. Y señaló al cielo. El número de mis enemigos es infinito como las de las estrellas. El magistral sonrió como un mártir entre llamas. Doña Ana sintió terribles remordimientos por haber engañado y olvidado a aquel santo varón que era perseguido por sus virtudes y ni siquiera se quejaba. Aquella sonrisa y la comparación de las estrellas le llegaron al alma a la regenta. Tenía enemigos, pensó, y le entraron vehementemente deseos de defenderle contra todos. Además, prosiguió don Fermín, hay señoras que se tienen por muy devotas y caballeros que se estiman muy religiosos, que se divierten en observar quién entra y sale y quién sale de las capillas de la catedral, quién confiesa a menudo, quién se descuida, cuánto duran las confesiones, y también de esta murmuración se aprovechan los enemigos. La regenta se puso colorada sin saber a punto fijo por qué, de modo, amiga mía, continuó de paz, que no creía oportuno insistir en el último punto, de modo que será mejor que usted acuda a la hora ordinaria entre las demás, y algunas veces, cuando usted tenga muchas cosas que decir, me avisa con tiempo y le señalo hora en un día de los que no me toca confesar. Esto no lo sabrá nadie, porque no han de ser tan miserables que no sigan los pasos. A la regenta aquello de los días excepcionales le parecía más arriesgado que todo, pero no quiso oponerse al bendito don Fermín en nada. Señor, yo haré todo lo que usted diga, iré cuando usted me indique. Mi confianza absoluta está puesta en usted, a usted solo en el mundo. He abierto mi corazón, usted sabe cuánto pienso y siento, de usted espero luz en la oscuridad que tantas veces me rodea. Ana, al llegar aquí, notó que su lenguaje se había entonado, impropio de ella, y se detuvo. Aquellas metáforas parecían mal, pero no sabía decir de otro modo sus afanes a no hablar con una claridad excesiva. El magistral, que no pensaba en la retórica, sintió un consuelo oyendo a su amiga hablar así. Se animó y habló de lo que le mortificaba. Pues, hija mía, usando o tal vez abusando de ese poder discrecional, sonrisa e inclinación de cabeza, voy a permitirme reñir a usted un poco. Nueva sonrisa y una mirada sostenida. De las pocas que se toleraba, Ana tuvo un medio pueril que la embelleció mucho, como pudo notar y notó de paz. Ayer ha estado usted en el teatro. La regenta abrió los ojos mucho, como diciendo irreflexivamente, ¿y eso qué? Ya sabe usted que yo en general soy enemigo de las preocupaciones que toman por religión muchos espíritus apocados. A usted no solo le es lícito ir a los espectáculos, sino que le conviene. Necesita usted distracciones. Su señor marido vive como un santo, pero ayer era día prohibido. Yo no me acordaba, ni creía que, la verdad, no me pareció. Es natural, Anita, es naturalísimo, pero no es eso. Ayer el teatro era el espectáculo tan inocente para usted como el resto del año. El caso es que la vetusta devota, que después de todo es la nuestra, la que, exagerando o no, ciertas ideas se acercan a nuestro modo de ver las cosas,
Esa respetable parte del pueblo mira como un escándalo la infracción de ciertas costumbres piadosas. Ana encogió los hombros, no entendía aquello. Escándalo. Ella, que en el teatro había llegado de idea grande en idea grande a sentir un entusiasmo artístico religioso que la había edificado. El magistral, con una mirada sola, comprendió que su cliente, él era un médico de espíritu, se resistía a tomar la medicina y pensó recordando la alegoría de la cuesta. No quiere tanta pendiente, hagámosla parecida a lo llano. Hija mía, el mal no está en que usted haya perdido nada. Su virtud de usted no peligra, ni mucho menos como lo he hecho, pero vuelta al tono festivo. Y mi orgullito de médico, un enfermo que se me revela, ay, nada. Se ha murmurado y se ha dicho que las hijas de confesión del magistral no deben temer su manga estrecha como asisten al don Juan Tenorio en vez de rezar por los difuntos. ¿Se ha hablado de eso? Va, en San Vicente y en casa de doña Petronila, que ha defendido a usted, y hasta en la catedral. El señor Mourelo dudaba de la piedad de doña Ana Osores de Quintanar, de modo que he sido imprudente, que he puesto a usted en ridículo. Por Dios, hija mía, ¿a dónde vamos a parar? Esa imaginación, Anita, esa imaginación, cuando mandaremos en ella, ridículo, imprudente. A mí no me pueden ponerme en ridículo más actos que aquellos de que soy responsable. No entiendo el ridículo de otro modo. Usted no ha sido imprudente, ha sido inocente, no ha pensado en las lenguas ociosas. Todo ello es nada, y figúrese usted el caso que yo haré diablillas insustanciales. Todo ha sido broma, para llegar a un punto más importante que atañe a lo que nos interese, a la curación de su espíritu de usted, en lo que depende de la parte moral. Ya sabe que yo creo que un buen médico, no precisamente el señor Somoza, que es persona excelente y médico muy regular, podría ayudarme mucho. Pausa. El magistral deja de mirar a las estrellas, acerca un poco su mecedor a la regente y prosigue. Anita, aunque en el confesionario yo me atrevo a hablar a usted como un médico del alma, no solo como sacerdote, que ata y desata por razones muy serias que ya conoce usted, a pesar de que allí he llegado a conocer bastante aproximadamente la realidad, lo que pasa por usted, sin embargo, creo, le temblaba la voz, temía arriesgar demasiado, creo que la eficacia de nuestras conferencias sería mayor si algunas veces habláramos de nuestras cosas fuera de la iglesia. Anita, que estaba en la oscuridad, sintió fuego en las mejillas y por la primera vez desde que se trataba, vio en el magistral un hombre hermoso, fuerte, que tenía fama entre ciertas gentes mal pensadas de enamorado y atrevido. En el silencio que siguió a las palabras del provisor se oyó la respiración agitada de su amiga. Don Fermín continuó tranquilo. En la iglesia hay algo que impone reserva, que impide analizar muchos puntos muy interesantes. Siempre tenemos prisa y yo no puedo prescindir de mi carácter de juez, sin faltar a mi deber en aquel sitio. Usted misma no habla allí con la libertad y extensión que son precisas para entender todo lo que quiere decir. Allí, además, parece odioso hablar de lo que no es pecado, o por lo menos camino de él. Hacer la cuenta de las buenas cualidades, por ejemplo, es casi profanación. No se trata así de eso, y sin embargo, para nuestro objeto, eso es también indispensable. Usted que ha leído sabe perfectamente que muchos clérigos que han escrito acerca de las costumbres y carácter de la mujer de su tiempo han recargado las sombras, han llenado sus cuadros de negro, porque hablaban de la mujer del cuestionario, la que cuenta sus extravíos y prefiere exagerarlos o ocultarlos, la que calla, como es allí natural, sus virtudes, sus grandezas. Ejemplo de esto puede ser, sin salir de España, el célebre arcipreste de Hita, Tirso de Molina y otros muchos. Ana escuchaba con la boca un poco abierta. Aquel señor, hablando con la suavidad de un arroyo que corre entre flores y arena fina, la encantaba. Ya no pensaba en las torpes calumnias de los enemigos del magistral, ya no se acordaba de que aquel era hombre y se hubiera sentado sin miedo sobre sus rodillas, como había oído decir que hacen las señoras con los caballeros en los tranvíos de Nueva York. Pues bien, prosiguió don Fermín, nosotros necesitamos toda la verdad, no la verdad fea sola, sino también la hermosa. ¿Para qué hemos de curar lo sano? ¿Para qué cortar el miembro útil?
muchas cosas de las que he notado que usted no se atreve a hablar en la capilla, estoy seguro de que me las expondría aquí, por ejemplo, sin inconveniente, y esas confidencias amistosas, familiares, son las que yo echo de menos. Además, usted necesita no solo que la censuren, que la corrijan, sino que la animen también, elogiando sincera y notablemente la mucha parte buena que hay en ciertas ideas y en los actos que usted cree completamente malos. Y en el confesionario no debe abusarse de ese análisis justo, pero, en rigor, extraño al tribunal de la penitencia. Y basta de argumentos. Usted me ha entendido desde el primero perfectamente, pero allá va el último. Ahora que me acuerdo, de ese modo, hablando de nuestro pleito fuera de la catedral, no es preciso que usted vaya a confesar muy a menudo y nadie podrá decir si frecuenta o no frecuenta el sacramento demasiado. Y además podemos despachar más pronto la cuenta de los pecados y pecadillos los días de confesión. El magistral estaba pasmado de su audacia. Aquel plan que no tenía preparado, que era solo una idea vaga, que había desechado 1000 veces por temeraria, había sido un atrevimiento de la pasión que podía haber asustado a la regenta y hacerle sospechar de la intención de su confesor. Después de su audacia, el magistral temblaba esperando las palabras de Ana. Ingenua, entusiasmada con el proyecto, convencida por las razones expuestas, habló la regenta a borbotones como solía de tarde en tarde, y dio los motivos expuestos por su amigo Nueva Fuerza con el valor de sus poéticas ideas. Ah, sí, aquello era mejor, sin perjuicio de continuar en el templo la buena tarea comenzada para dar a Dios lo que era de Dios. Ana aceptaba aquella amistad piadosa que se ofrecía a oír sus confidencias, a dar consejos, a consolarla en la aridez de alma que la atormentaba a menudo. El magistral, oía ahora recogido en un silencio contemplativo, apoyaba la cabeza oculta en la sombra, en una barra de hierro del armazón de la glorieta, en la que se enroscaban el jazmín de la madreselva. La locuacidad de Ana le sabía a gloria, las palabras expansivas, llenas de partículas del corazón de aquella mujer, exaltada al hablar de sus tristezas con la esperanza del consuelo, iba cayendo en el ánimo del magistral como un riego de agua perfumada. La sequedad desaparecía, la tirantez se convertía en muelle flojedad. Habla, habla sí, se decía el clérigo, bendita sea tu boca. No se oía más que la voz dulce de Ana, y de tarde en tarde el ruido de hojas que caían o que la brisa apenas sensible aquella noche removía sobre la arena de los senderos. Ni el magistral ni la regenta se acordaban del tiempo. Sí, usted tiene 100 veces razón, decía ella. Yo necesito una palabra de amistad y de consejo en muchos días que siento ese desabrimiento que me arranca todas las ideas buenas y solo me deja la tristeza y la desesperación. Ah, no, eso no, Anita, la desesperación, qué palabra. Ayer tarde no pude usted figurarse cómo estaba yo, muy aburrida, ¿verdad? Las campanas. El magistral sonrió. No se ríe usted, se van los nervios, como dice Quintanar, o lo que se quiera, pero yo ya estaba llena de un tedio horroroso, que se debía ser un gran pecado si yo lo pudiera remediar. No debe decirse así, interrumpió el magistral, poniendo en la voz la mayor suavidad que pudo. No sería un pecado ese tedio si se pudiera remediar, pero a Dios gracias, se quiere y se puede curar, y de eso se trata, amiga mía. Anita, a quien las confesiones emborrachaban, como sabía que entendía su confidente todo, o casi todo lo que ella quería dar a entender, se decidió a decirle al magistral lo demás, lo que había venido detrás del hastío de aquella tarde. No ocultó sino lo que ella tenía por causa puramente ocasional. No habló de don Álvaro ni del caballo blanco. Otras veces decía, aquella sequedad se convierte en llanto, en ansia de sacrificio, en propósito de abnegación. Usted lo sabe, pero ayer la exaltación tomó otro rumbo. Yo no sé explicarlo. Bien, te lo digo como yo puedo hablar, a pie de la letra. Es pecado, es una revelación, es horrible, pero tal vez como yo lo sentía, no. El magistral oyó entonces lo que pasó por el alma de su amiga durante aquellas horas de revolución, que Ana reputaba ya célebres en la historia de su solitario espíritu. Aunque ella no explicaba con exactitud lo que había sentido y pensado, él lo entendía perfectamente. Más trabajo le costó adivinar cómo podía haber llegado Ana a pensar en Dios, a sentir tierna y profunda piedad con motivo de don Juan Tenorio.
Ana decía que acaso estaba loca, pero que aquello no era nuevo en ella, que muchas veces le había sucedido en medio de espectáculos que nada tenían de religioso, sentir poco a poco el influjo de una piedad consoladora, lágrimas de amor de Dios, esperanza infinita, caridad sin límites y una fe que era una evidencia. Un día, después de dar una peseta a un niño pobre para comprarle un globo de goma, como otros que acababan de repartirse otros niños, había tenido que esconder el rostro para que no la viesen llorar, aquel llanto que era al principio muy amargo. Después, por gracia de las ideas que habían ido surgiendo en su cerebro, había sido más dulce, y Dios había sido en su alma una voz potente, una mano que acariciaba las asperezas de adentro. ¿Qué sabía ella? No podía explicarse, y suplicaba al magistral que lo entendiese, pues la noche anterior había pasado algo por el estilo. Al ver a la pobre novicia, a Sor Inés, caer en brazos de don Juan, ya veía el magistral qué situación tan poco religiosa. Pues bien, ella, de una en otra, al sentir lástima de aquella inocente enamorada, había llegado a pensar en Dios, a amar a Dios, a sentir a Dios muy cerca, ni más ni menos que el día en que regaló a un chico pobre un globo de colores. ¿Qué era aquello? Demasiado sabía ella que no era piedad verdadera, que con semejantes arrebatos nada ganaba para con Dios, pero no serían tampoco más que nervios, serían indicios peligrosos de un espíritu aventurero, exaltado, torcido, desde la infancia.